En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuamos aquí con nuestra serie En Pos. Recordemos lo que esto significa, en pos, ir detrás de, en búsqueda de. Nuestro Señor nos hablaba acerca de ello. Venid en pos de mí. Así decía el Señor. Así le decía a Pedro, así nos dice a nosotros. Y os haré pescadores de hombres. Y os haré. O sea, Dios nos hace a nosotros de acuerdo a su voluntad cuando yo voy en pos. Vamos a un pasaje bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 32. Dice así la palabra de Dios. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró, diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto fueron perfectos, no fueron perfectos en pos de mí. Estamos hablando de ir en pos de nuestro Señor. Venid en pos de mí, dice el Señor. Le dijo a Pedro, le dijo a Andrés, le dijo a aquellos pescadores que estaban ahí en la Galilea, después de acercarse a ellos. Y ese es el llamado del Señor. El Señor viene a mí. Él se acerca a mí y me dice, venid en pos de mí. En eso consiste. Dios se acercó a nosotros. Dios llega al hombre por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, como lo hizo hace 2000 años. Venid en pos de mí. Aquí estamos recordando nosotros un relato que ocurrió en los tiempos mosaicos, en los tiempos en los cuales pues Dios libera por mano de Moisés a su pueblo de mano de Egipto y de Faraón, y los conduce a lo largo del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Sabemos pues obviamente que a la tierra prometida entrarían de la mano dirigidos por Josué. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En una de esas, recordemos que Moisés pues manda a 12 hombres, uno por cada tribu, a ir a reconocer la tierra. Sin embargo, 10 regresaron con un pésimo informe acerca de aquella tierra, la cual Dios les habría de dar, o les dio, ya en promesa. 2, Josué y Caleb, pues dieron un informe favorable de ir a conquistar esa tierra. Los otros 10, un informe negativo, que ahí hay gigantes muy grandes, no podremos contra ellos, parecemos como langosta delante de ellos. Y entonces allí, pues vino la disciplina del Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? En el versículo 11, aquellos varones que pidieron ese mal informe y todos aquellos del pueblo que le creyeron, todos aquellos de 20 años para arriba, ellos no disfrutarán de la tierra prometida, no entrarán a ella. ¿Y por qué? Me dice aquí la palabra de Dios, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Cuando yo voy en pos de Él, miren que ese es el camino perfecto que Dios tiene para mí, ir en pos de Él. Yo voy en pos de aquel a quien yo le creo, en quien yo confío. Yo no puedo ir en pos de aquel, simplemente en aquel en quien yo calculo de una manera quizás fría, bueno, cuáles son los pros y los contras de ir en pos de mi Señor. No, yo confío. Yo le creo a Él. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Josué y con Caleb. Ellos fueron la excepción. Ellos entraron a la tierra prometida, a excepción de los otros 10 y de todo el resto de varones, de hombres mayores de 20 años. Porque ellos confiaron en el Señor, confiaron en Dios, le creyeron a Él. Qué importante es creerle entonces. Y nos dice, continúa la palabra de Dios, dice que no verán
los varones. Ellos no verán la tierra, excepto, dice el versículo 12, Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Bueno, hemos venido una y otra vez tocando este tema y hoy recordamos dos nombres importantes, Josué y Caleb. Y aquí me dice, excepto Caleb, excepto Josué, que ellos fueron perfectos en pos del Señor. Muchas veces hablamos acerca de la perfección. Bueno, dime, la perfección no existe, se dice permanentemente. No, yo busco hacer lo bueno, yo me esfuerzo y demás, pero la perfección no existe. Bueno, delante de Dios sí existe, porque me dice que el camino a la perfección es cuando yo voy en pos de Dios. Pero aquí quise resaltar un término, dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, excepto. O sea, Caleb fue un hombre excepcional, al igual que Josué. Aquí me lo menciona aquí en el versículo 12. Aquel que va en pos es un hombre excepcional. Usted puede ser una mujer excepcional. Una persona excepcional, ¿quién es? Es una persona fuera de lo común. Lo excepcional es lo raro. Pero bueno, lo raro a veces tiene una connotación como extraño. No, es que yo no quiero ser un tipo raro. No, yo quiero ser una persona común y corriente. Bueno, no nos referimos a eso. Es que es fuera de lo común, que se sale de lo habitual, que se sale de lo normal. A eso nos estamos refiriendo. Eso es un ser excepcional. Eso es ser un siervo excepcional. Cuando usted va en pos de Dios, usted es una persona excepcional, que no se deja llevar por la mayoría, mediocre, o sea que se deja llevar por la media. Y eso fueron los 10. Y básicamente de esa manera actuó todo el pueblo. Pero una persona excepcional es aquella que disfruta las promesas de Dios en su vida. Es aquella que entra a la tierra prometida, como Josué y Caleb lo harían. Ahora, aquí también, pues, no se trata de llevar la contraria, no. Porque quien lleva la contraria, pues, claro, uno dice, bueno, es contrario, pero ¿contrario a qué? Mucha gente entonces confunde rebeldía con el ser un ser excepcional. Sin embargo, encontramos que en esta historia lo común no es rebelde, es contrario, pero a Dios. Claro, cuando hablamos acerca de rebeldía, rebeldía es una actitud permanente que yo tengo contra Dios. Por el contrario, quienes actuaron de manera rebelde fueron los 10 y todo el pueblo, y la mayoría. Cuando hablamos acerca de ser excepcional, no necesariamente quiere decir ir en contra de la mayoría. Siempre hablamos acerca de ello. No, es la mayoría la que va en contra de Dios. Un ser excepcional es aquel que va, siempre, siempre va de acuerdo a lo que Dios tiene para su vida, que va en pos de Dios. Números 14, dice así la palabra de Dios en el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ser siervo es excepcional. Aquel que es siervo de Dios, eso es ser excepcional. Ser excepcional es tener otro espíritu. Un espíritu que esté en comunión con Dios. Recordemos, ir en pos es excepcional. Ir en pos es una decisión. ¿Cuál es su decisión? ¿Es ir en pos o ir contra Dios? ¿Cuál es su decisión? Ir en pos es creerle a Dios. Un ser excepcional es aquel que deposita su confianza, su fe, totalmente en Dios. Vamos a orar. Ahora, Señor Dios, nos acercamos a ti en este momento, a esta hora del día, entregándote todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y ahora, dígale al Señor, Dios, excepto Caleb, excepto Josué, dice tu palabra, así yo quiero ser. ¿Qué tal que usted ponga su nombre ahí? Excepto Juan, excepto María, excepto Carlos, su nombre. Y que Dios haga de usted un hombre
una mujer excepcional. Una persona excepcional es aquella que va en pos de Dios, en pos de creerle a Dios. Es aquella que avanza hacia donde Dios lo dirige, hacia el cumplimiento de las promesas. Es una persona esforzada. Un ser excepcional es aquel que tiene otro espíritu al resto que tiene la gente, porque su espíritu está conectado con Dios, porque tiene comunión con Dios. Un ser excepcional es aquel que deposita su fe en Dios y su palabra. Y esto es lo que yo quiero ser. Dígale al Señor: por eso yo voy en pos de ti. Y ahora que la bendición de Dios recaiga sobre aquellos hombres y mujeres excepcionales en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos pues nuevamente en este día, aquí en nuestro programa de teoterapia y meditación. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la hermosa, la bella Guajira colombiana, y Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor póngale un me gusta ahí en su dispositivo, aquí en nuestro programa. Mañana nos vemos nuevamente, recordemos, 5 de la mañana, hora Colombia. Aquí, Teoterapia y Meditación por nuestro canal Soy ICT. Seguimos con nuestra serie en pos. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.